Una serie de imágenes impactantes están circulando con mucha rapidez en los canales de información militar, en donde se están mostrando ataques rusos utilizando bombas aéreas de 3 toneladas. Hablamos, por supuesto, de las famosas FAB-3000. Específicamente se usaron contra el puesto de mando del primer batallón mecanizado del ejército ucraniano. Estas imágenes, que fueron muy en específico las publicadas por el canal de Telegram llamado Iznanka, que son las imágenes oscuras en negras que ustedes vieron en el principio de este podcast, ahí se reveló que el objetivo alcanzado se encontraba muy cerca de la localidad de Novgorodskoye, esto en la República Popular de Donetsk. Según varios informes que estuvimos analizando antes de este podcast, este ataque resultó en la muerte de 60 militares y la destrucción de 4 vehículos ucranianos. Otros portales, sobre todo occidentales, no están hablando del lanzamiento de estas FAB-3000 en contra de los puestos de mando ucraniano, pero curiosamente sí están coincidiendo en algo. Después de que estos bombarderos terminaron, Rusia reivindicó la toma precisamente de nuevas aldeas en el frente de Donetsk como resultado, por supuesto, del lanzamiento de las bombas FAB-3000. Tuvieron un efecto muy poderoso en el repliegue de las tropas porque, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, su alcance es sumamente devastador. Estamos viendo cómo hay una escalada en el conflicto que definitivamente sí está cambiando el curso de la guerra en Ucrania. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener esta serie de ataques para la situación en el Donbass? Y miren, lo más importante y crucial aquí fueron las FAB-3000, el arma que cambió precisamente de posición el mapa geopolítico del Donetsk en estos momentos. ¿Hubiese sido posible que Rusia hubiese reivindicado estas 2 nuevas zonas sin el uso de FAB-3000? Ahí está la clave de lo que vamos a estar viendo en los próximos días. Porque la semana pasada, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania había dicho, si recordamos, que las fuerzas rusas habían atacado la localidad, precisamente estas zonas del Donetsk, para expulsar a las tropas ucranianas, pero aún no había sucedido. Por su parte, en ese mismo contexto, el Ministerio de Defensa de Rusia había informado ya también que sus tropas habían logrado tomar el control de localidades como Novoleskandrivka y Spirne, que son 2 asentamientos en la región del Donetsk. Ahora, ¿por qué estas 2 localidades son tan importantes en el contexto del conflicto en el Donetsk? Miren, hay muchos portales que están minimizando, por cierto, la toma de estas 2 zonas, porque dicen que son zonas realmente, es más, ¿saben cómo lo catalogan? Como aldeas muy pequeñas en lugar de localidades. No podemos dudar de que son zonas pequeñas, pero tienen una importancia crucial. De lo contrario, no estuviéramos hablando ni en esta mesa ni en todos los medios, tanto occidentales, rusos como ucranianos, de la toma de estos 2 nuevas regiones que hoy ha reivindicado Rusia. Miren, vamos a empezar por Novoleskandrivka, que es esta pequeña localidad, aunque a primera vista, pues sí, puede parecer insignificante en territorio, porque no es una gran extensión territorial. Lo que sí es verdad es que tiene una importancia geopolítica poderosa, precisamente por su ubicación, porque sirve desde ahí como un ariete y como un enlace vital entre varios puntos claves del frente de guerra. El punto hoy que nos está mostrando la realidad geopolítica de la reivindicación de estas zonas después de que bombardearon con las FAB-3000 y lograron repeler a las tropas ucranianas y lamentablemente muchísimas perdieron la vida, es que controlar Novoleskandrivka le permite a las fuerzas rusas ya asegurar estas rutas de suministro críticos para mejorar sus líneas logísticas. Y esto es especialmente poderoso en un conflicto donde la capacidad que puedan tener las tropas para moverse entre sí, para abastecer de suministros precisamente al frente de guerra, pues marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una ofensiva, porque imagínense ustedes si en el frente no hay balas, si no hay provisiones, no hay manera de sostenerlo. Además de esto,
de esta pequeña localidad que es muy importante, Rusia ahora también desde ahí puede establecer otra posición más defensiva en el frente. Y esto, por supuesto, que va a dificultar cualquier intento ya de contraataque por parte de las fuerzas ucranianas. Y si a esto sumamos lo que hablábamos en la mañana de este ataque que se reivindicó también Rusia de un bombardeo con misiles Iskander a varios trenes, 2 en específico, que transportaban tanques de guerra, uno de ellos de la OTAN, pues es un golpe devastador. Porque por un lado ahora Rusia ha asegurado una posición desde la cual ya puede asegurar la cadena de suministro del frente de sus tropas y por el otro se ha interrumpido la cadena de suministro del frente ucraniano. Spirne es la otra zona, el otro lado, que también se conquistó, que hoy está reivindicando Rusia. Es muy pequeño, sí, pero también Spirne tiene un valor muy estratégico. Se encuentra en una posición que, al igual que la otra, facilita muchísimo el control de las rutas, sobre todo a localidades como Soledar y Bakhmut, que son 2 ciudades que han sido focos intensos de combate, sobre todo Bakhmut, que hemos estado hablando muchísimo de esta zona de guerra a lo largo del tiempo. Spirne ahora precisamente lo que está haciendo es actuar desde hoy como un punto de control y eso le va a permitir a las fuerzas rusas monitorear y sobre todo potencialmente pues cortar los movimientos de las fuerzas ucranianas en estas áreas. Esta, pues llamémosla así, capacidad de interdicción es crucial ahora para mantener la presión sobre las defensas ucranianas y evitar que reciban refuerzos o suministros de la OTAN, como el ataque precisamente que vimos esta mañana a estos 2 trenes que transportaban tanques militares de Occidente. Recordemos que los misiles, sobre todo, por ejemplo, como los Iskander, funcionan en un rango de 500 kilómetros. Entonces, es muy importante la posición para ambos frentes de estos misiles porque desde ahí se pueden desplegar ataques estratégicos. No hay que irnos, como decimos en mi rancho, con la finta de que porque son 2 zonas pequeñas, como algunos medios occidentales los están llamando, son aldeas. Son zonas pequeñas, pero tienen un interés geopolítico sumamente crucial. Por eso todos los medios la están cubriendo hoy. Ahora, hablemos de las implicaciones precisamente geopolíticas que van a tener estos avances. Porque la toma tanto de Novolesk-Andrivka como de Spirne no solamente fortalecen la posición militar de Rusia en el Donbass, sino que también, de nuevo, están enviando un mensaje muy claro a nivel internacional. Ya controlando estas localidades, se está mostrando de nuevo la capacidad de Rusia para realizar estas operaciones militares justo el mismo día en el que también ha sufrido la OTAN un durísimo revés al perder al menos 20 tanques de guerra Leopard 2 que tienen un costo no solo económico altísimo, sino también un costo militar tremendo. Y por supuesto, esto también va a influir en las negociaciones futuras porque cada territorio que capture Rusia pues se convierte en una ficha de mesa en la negociación. Y entre más fichas tenga un frente, más se dificulta para el otro. Desde la perspectiva ucraniana, por supuesto, perder estas 2 zonas, a los que muchos llaman aldeas, como Novolesk-Andrivka y Spirne, pues representa un revés muy duro, muy significativo. Cada localidad perdida no solo implica el retroceso de un territorio, sino también la pérdida de recursos entre las tropas. Y sobre todo, no solamente se desbarata el frente de guerra en esta zona, sino que hay pérdidas y golpes morales también para las fuerzas. Hay un informe del Instituto del Estudio de la Guerra, del ISW, con sede en Washington, que estábamos leyendo precisamente hace rato, que me parece muy interesante porque hablaba precisamente de cómo la situación en Kharkiv pareciera estar ya bajo control ruso después de casi 2 meses de ofensiva, pero este tipo de bombardeos aéreos continúan ya en otras zonas como Voschamsk y Staritsa. Un comandante de drones de una brigada de asalto separada, Yuri Federeko, dio una entrevista hace unos días en la televisión ucraniana en la que había dicho que el enemigo, refiriéndose claro a las tropas rusas, no podía llevar a cabo sus intenciones tácticas en el campo de batalla y que está sufriendo
Rusia pérdidas significativas. Pero ojo, porque también dijo en cadena nacional que los rusos están reponiendo rápidamente sus fuerzas y armamentos perdidos, a diferencia de Ucrania, y eso está colocándolos evidentemente en una posición de desventaja. Nos queda muy claro. El propio Stoltenberg lo ha reconocido. Y las mismas estadísticas reflejan un panorama nada alentador hoy para Kiev. Más de 2.200 soldados ucranianos que han caído en estas recientes ofensivas y además los continuos ataques aéreos rusos en las zonas fronterizas del norte a los que Ucrania no tiene manera de repeler porque no tiene un sistema de defensa aéreos y eso por supuesto lo está poniendo en una situación sumamente vulnerable. Y en medio de todo este escenario, la capacidad de Ucrania para poder contraatacar pues es prácticamente nula después de los ataques de esta mañana. Y este ataque, por cierto, hablando de estas embestidas con las bombas FAB-3000 en Donetsk y todos los combates en los que Ucrania ha sufrido duros reveses esta semana en Kharkiv, en otras regiones, pues nos está mostrando precisamente que el frente de guerra está cambiando con mucha facilidad en un tiempo muy corto y que esta evaluación de daños, esta evaluación de la situación en el frente tiene que ser reconsiderada con mucha rapidez porque se está marcando un duro retroceso, se está escribiendo un nuevo capítulo en donde hay una crisis ya para Ucrania, Alba, que se tiene precisamente que resolver pronto porque no puede resistir mucho tiempo Ucrania así. No, y aunque minimicen el impacto que puede tener este tipo de tomas, por decirlo así, de localidades que dicen, es que son aldeas, no dejan de ser aldeas que antes estaban, pues digamos que bajo el mando de Ucrania y ahora pasan a estar bajo el control de Rusia. Entonces, por muy pequeña que sea esa aldea, es territorio que va perdiendo Ucrania. Sí, y además, como lo decíamos, son fichas de cambio. Y entre más fichas de cambio va acumulando Rusia, en esa mesa de diálogo de paz que cada vez ya se ve más próxima, por supuesto que el punto de partida, Alba, va a ser, bueno, ¿qué traes tú? ¿Qué territorios están bajo tu control? Y no se van a poder mentir los frentes. No. Porque es muy claro en los frentes de guerra qué territorio controla cada quien. Entre más canicas tenga en su bolsa Rusia, más difícil le va a ser negociar a Ucrania de regreso algunas de esas posiciones. Muy difícil. Es muy difícil, sobre todo como hoy les comentábamos en la mañana. Como dices tú, va teniendo más canicas Rusia en su bolsa y también Ucrania va teniendo menos armamento con el que defender esas canicas que le quedan. Porque se me fue el comentario de un amigo y que decía, era un señuelo los tanques, y entendí su punto. De hecho, lo explicaba en el comentario. Perdón, amigo, se me fue tu comentario. Estaba muy interesante porque decía, es que nos han puesto a pensar que lo de los tanques en la mañana puede ser un señuelo de Zelensky, porque ahí está. Marcel Calvo dice, los tanques que destruyó Rusia eran señuelos, forma de justificar gasto, el dinero fue desviado por Ucrania, Zelensky está llevándolo a cuentas de Suiza y Alemania. Es que prácticamente todo lo que están enviando, si somos objetivos, vamos a ver que son señuelos, que nosotros les decíamos, están vendiéndole a Ucrania porque no son armas gratis, son armas que están vendiéndole, le están vendiendo a Ucrania armamento 3 veces más caro. De hecho, hay varios medios estadounidenses que hubo un error de cálculo en la venta del armamento, ¿verdad? Por más de 6,200 millones de dólares. Un error de sobreprecio de las armas que le están vendiendo, armas que son viejas y usadas a Ucrania. Se las están vendiendo a sobreprecio. Negocios. Ucrania lo aceptó. Bueno, problema de Ucrania, ¿no? Aceptó esas condiciones. Entonces, le están mandando tanques que supuestamente no son los Leopard ni los Abrams, como los tienen los países originales, porque tenían miedo de que, por supuesto, Rusia capturara esos tanques y se robara la tecnología. Entonces les están quitando el blindaje y le están quitando toda la tecnología, pero ese mismo cascarón se lo están mandando a Ucrania al mismo costo. Entonces le están mandando todo lo que ellos ya no quieren para renovar el stock. Es un gran negocio para ellos, no para Ucrania, pero sí para ellos. En este momento, como su stock también está muy reducido y como bien lo reconoce el aún secretario de la OTAN,
en una entrevista, ellos producen su armamento 4 veces más lento que Rusia. Entonces, lo que a Rusia le lleva, por decir, un mes hacerlo, ellos les lleva 4 meses poder tener eso en sus bodegas, y esa es la disparidad que vemos cuando les mandan tanques y se los vuelan entrando a Ucrania. Para que le vuelvan a mandar otros tanques va a tardar muchísimo porque necesitan quitarlos. Les mandaron un Patriots que se lo quitaron a Rumanía, se los donó, ¿va? Sí, se los donó y se lo tuvieron que quitar. Pero mira, Alba, déjame recordar ahora con lo que tú estás diciendo un problema adicional enorme que tú nos comentabas hace unos días. Y se los voy a mostrar en pantalla porque vale la pena. Fíjense, ¿qué tiene que ver Ucrania? Porque dice nuestro amigo, yo creo que es importante valorar esto, ¿no? Los tanques que destruyó Rusia eran señuelos, forma de justificar cómo gastó el dinero de recursos desviados por Ucrania. Bueno, ¿cómo pasamos de esto? Miren, este es un medio español, el Diario de Cádiz. Tiroteo en Guadalquivir. Europol ya advirtió de la llegada de armas de la guerra de Ucrania al mercado negro. Ucrania, Alba, se ha vuelto el mercado negro de armas más grande de Europa y del mundo. Grupos extremistas, delincuencia organizada, narcotraficantes en América Latina, seguramente grupos como la Yihad, todos los que tú me quieras decir, sí, se están armando de la OTAN. ¿Cómo? Con el mercado negro más grande del mundo que está en Ucrania. Mira, fíjate nada más cómo se conectan las cosas. Diario de Cádiz. Dice la nota, para que tengamos el contexto de lo que pasó aquí, los guardias civiles que acudieron a tratar de impedir un alijo en la desembocadura de Guadalquivir el pasado 22 de mayo fueron recibidos, que es algo a lo que tú nos comentabas precisamente tal cual, lo confirma esta nota. La Europol fue recibida con balas calibre 5.56 y 45 por 45 milímetros. ¿Qué tiene de raro esto? Es la munición estándar de las Fuerzas Armadas de la OTAN. En esta ocasión, los agentes no pudieron incautar los fusiles, pero en otras sí, que lo han hecho, por lo que diferentes versiones confirman el cambio de tendencia en el armamento de los clanes del narcotráfico que operan en la provincia de Cádiz. Ahora, Alba, déjame hacer una pausa aquí. Los grupos criminales que operan en España tienen conexiones y vienen con los grupos criminales de México. Si estas armas las pueden conseguir de Ucrania para España, por ejemplo, ¿tú crees que no van a hacer desembarcos hasta América Latina? Claro. ¿Hasta México? Ya lo han hecho. De hecho, yo les decía, salieron unas notas en México que supuestamente desmintieron que un grupo de la delincuencia organizada de México mostró en un video armamento y que dijeron que era armamento de la OTAN, que de la OTAN había enviado para Ucrania. Dijeron que no. Salieron a desmentir. Bueno, nosotros les presentamos en mi canal, la Europol mostró que sí es armamento de Ucrania. También en España ha habido varios tiroteos con una banda que se estaba robando ajís y eran armas de la OTAN. Achís. Sí, el otro es para cocinar, ¿no? Ajá. ¿No? Sí, achís, perdón. Y hubo una balacera, encontraron los casquillos que eran de de las armas que utilizan en la OTAN. ¿Dónde están? Bueno, según cuentas de Estados Unidos y los países que les han enviado armamento, han enviado alrededor de 11 millones de armas a Ucrania. Y hay 3.5 millones de armas que no están registradas y que están perdidas. Eso es lo delicado, porque dices, ¿cómo puede ser que le envíes 11 millones de armas a un país que lo han tachado, no es nuevo, de corrupción? Y le han salido muchísimos escándalos durante estos 2 años y le sigas enviando armamento y no lo registres y no lo puedas rastrear. Eso es sumamente peligroso porque hay muchas de esas armas que están utilizando el narcotráfico en Europa, que hay en muchos lugares de Europa donde ya se ha presentado, no solo en España, lo han tenido en Países Bajos, en Holanda, en Dinamarca. De hecho, ya saben las rutas y los puertos de Europa de donde sale ese armamento para llegar a América Latina, para llegar a México, porque se lo están vendiendo al crimen organizado. Dices, si ya sabes dónde están las rutas y ya sabes todo lo que están haciendo, ¿por qué mandas armas sin registrar? Porque es un negocio que les conviene. Ahora, ¿qué pasa? La policía en España, con esta balacera que les comento, pues dicen, estamos en desventaja.
porque ellos tienen armamento de mayor poder y de mayor capacidad que nosotros. Entonces, ahora las policías de Europa pues necesitan otros entrenamientos. ¿Y qué creen? Pues van a necesitar mejores armas. ¿Y a quién le necesitan comprarle mejores armas? Pues a la industria armamentista. ¿Y quién se beneficia de esto? Bingo. Entonces es un negocio redondo. Por eso les conviene que haya 3.5 millones de armas volando por el mundo sin registro. 3.5 más las que se descubran. Tú nos habías dicho esta nota y algo que ya te lo he dicho otras veces, ¿no? Pero lo quiero reconocer públicamente. Cuando ves una cifra, no se te olvida, ¿no? Este calibre de 4.5, bueno, yo necesito leerlo porque yo soy muy malo para recordar números. 5.56, ¿ven? Les digo, por 45 milímetros. Ese es el calibre de las armas de la OTAN. Lo que pasa es que en México, pues de pronto no tenemos una evidencia forense de estos casquillos, no le prestamos tanto interés, pero dice la nota, una variación que coincide en el tiempo con el estallido de la guerra en Ucrania y el apoyo militar hacia el país que preside Volodymyr Zelensky. Esto es lo que en la edición de ayer este periódico, el Diario de Cádiz, quiso advertir a varios agentes que han estado durante todo este tiempo en la primera línea de lucha antidroga y que por razones obvias prefieren mantener el anonimato. ¿Por qué? Algo porque les da vergüenza decir, o a lo mejor los callan, para que no digan que esas armas están viniendo de la OTAN, porque se las dan a Ucrania, por los altísimos niveles de corrupción que hay en Ucrania. En lugar de mandarlos al frente, se los venden los grupos, los sargentos, los coroneles ucranianos. Por la corrupción se lo venden a la delincuencia organizada. Dice la nota, su sensación es que muchas de las armas que ahora se encuentran en manos de los narcos han hecho un viaje de ida y vuelta a Ucrania. Ayer volvimos a hablar con uno de los agentes más veteranos de esta batalla que se libra en el sur de Europa y se reafirmaban sus declaraciones. En el 2021 en Sanlúcar se incautaron fusiles de la OTAN de fabricación italiana y desde entonces hemos seguido viéndolos. Esta vez solo se ha podido coger munición, pero en otras operaciones sí que se han podido decomisar armas de fabricación estadounidense y europea que muy probablemente hayan entrado al mercado negro gracias a la guerra de Ucrania. La nota sigue, Alba, da muchas fuentes, además de fuentes, da cifras, habla de informes anuales, por ejemplo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Centro Nacional de Inteligencia, muchas advertencias, fotografías, Alba, de los rifles de asalto, un fusil de asalto utilizado por la OTAN que fue incautado en Sanlúcar en el 2021 precisamente a grupos de la delincuencia organizada. Entonces, Ucrania se ha convertido en el mercado de armas, en el mercado negro de armas más grande del mundo en Europa, pero yo sí que me atrevería a decir en el mundo. Sí. En el mundo. Sí, dice nuestro amigo Carlos Alberto Osorio Quintero. Esa noticia tiene tiempo ya. El mercado negro está lleno de armas ucranianas. Los que están llenando los bolsillos son Zelensky y su combo de oficiales. Sí, pero ¿sabes qué pasa, amigo? Que antes tenían el descaro y la desfachatez de decir que era mentira, que no eran, que se parecían. Sobre todo cuando la foto, este video del grupo organizado, del crimen organizado en México se hizo viral en todo el mundo, tuvieron la cara dura de salir a decir que no eran. Entonces, están pasando muchos de estos incidentes en muchas partes del mundo y ya no pueden decir que no son, porque sí son. Y luego, agrégale el desastre del debate entre Donald Trump. Entonces, pasan muchas cosas que si empiezan a ver, se van alineando muchas cosas, porque ya también vemos que Zelensky dice que ahora sí quiere la paz y que no sé qué. Pero estamos viendo también cómo se están alineando muchas notas como esta, que no es que no hayan pasado antes, es que ahora ya les están dando visibilidad y ahora está saliendo a la luz esto que antes se atrevían a decir que no eran armas de la OTAN y que hoy sabemos que siempre, que sí, que efectivamente sí son armas de la OTAN. Mira, yo aquí tengo solamente por hacer una búsqueda rápida en internet. Por ejemplo, hay una nota de marzo del 2024, Infobae, la Sedena informó que se incautaron armas al crimen organizado de los calibres 5.56 por 45 milímetros. Armas que vienen de la OTAN, es el calibre estándar de la OTAN. La Silla Rota, marzo del 2023. Otra vez, fusiles de asalto AR-15 calibre 5.56 por 45 milímetros. Incautadas a la delincuencia organizada. Y las notas siguen, es decir, se está llenando el mercado, los grupos criminales de armas de la OTAN
sin que la OTAN le ponga un alto a esto. Podría, ya hablamos en alguna ocasión de esto, de cómo la OTAN debería de poner más cuidado en esto, por supuesto, pero no lo hace. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero el problema es que este balazo es para nosotros en el pie. Claro. ¿Crees que Rusia pudo tomar estos nuevos territorios sin el uso de las FAB-3000? Sí era posible, no imposible sin las FAB-3000, o no estoy seguro. Es muy importante esta pregunta, Alba, porque precisamente nos va a dar la clave de una posible escalada en el conflicto. La razón es simple. Si resultase que la conclusión es que Rusia difícilmente hubiese podido tomar o reivindicar estas dos nuevas localidades sin haber usado la FAB-3000, quiere decir que entonces habrá encontrado una manera de tomar más localidades escalando el conflicto. Y entonces eso va a ser muy peligroso porque lamentablemente tendríamos que irnos acostumbrando a ver más escenas de estas como las que vimos pues en el principio de este podcast. Por cierto, vamos a ver qué opina la gente. Cerramos la encuesta en YouTube. El 62% cree que sí era posible que Rusia reivindicara tomara estos territorios sin usar las FAB-3000. El 21% cree que no, que fue imposible si no se hubiera usado este armamento, o el 17% cree que no está seguro, Alba. Así es. Dice por aquí nuestra amiga Caro Núñez, ¿todas las armas se parecen? Sí, todas las armas se parecen visualmente, todas son muy similares. El detalle es el calibre. La OTAN tiene un calibre designado únicamente para ellos, por eso se sabe que son armas de la OTAN. También dice nuestra amiga Sandra Vargas Quesada que en los mopeds nos hace falta Misifú. Misifú. Que es parte de esto. Claro, y NIPI también. Y NIPI que luego baja. Y si me dejas agregar, Alba, no solamente el calibre. Cada bala deja una huella, una huella digital, inconfundible. Incluso por eso hay exámenes forenses a los casquillos de las balas que nos permiten saber desde qué arma fue disparada. Por ejemplo, tú puedes tener 20 Colts y disparas un casquillo, pero hay una muesca en particular que te puede decir de cuál de todas fue disparada por la huella de cada casquillo. Entonces hay muchas maneras de darle un seguimiento precisamente a las armas y saber de dónde provienen, pero simplemente parece que no se presta mucho cuidado en este momento a esto. Debería, porque las armas son tan escasas para Ucrania que deberían de cuidar muchísimo las pocas que tienen, en lugar de que se queja de la falta de municiones Zelensky. Por otro lado, la OTAN está en sus niveles más bajos en el stock de armas por habérselas mandado a Ucrania. Y en lugar de que Ucrania las use en el frente, se las vende al mercado negro europeo. Es que no les importa ni lo suyo a estas personas que revenden. Yo no digo que a todos, pero por lo menos a Zelensky y a sus generales no parece que les tenga esto con mucho cuidado, porque no hemos visto renuncias masivas, investigaciones efectivas para intentar frenar esto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.